Hola a todos. Estoy muy contento de participar con ustedes en el primer simposio virtual en conceptos prácticos en el manejo de tratamientos de reproducción asistida que teníamos mucho tiempo pues nosotros pensado desarrollar acá en nuestro centro de fertilidad INSER. Yo soy Rodrigo Henao, ginecólogo obstetra, especialista en endocrinología de la reproducción humana y laboro en nuestro centro del eje cafetero en la ciudad de Manizales y en la ciudad de Pereira. Y hoy vamos a hablar de los medicamentos inductores de la ovulación. Los medicamentos inductores de la ovulación o la inducción de la ovulación tiene los siguientes objetivos, ¿sí? Necesitamos seleccionar uno o dos, máximo tres folículos para lograr un aumento de tamaño a estado preovulatorio y ovulación, con el objetivo de obtener unos niveles de estradiol y grosor endometrial adecuados y en muchas circunstancias corregir un trastorno del funcionamiento ovárico normal. Puse muy seguramente la causa más frecuente, que es el síndrome de ovario poliquístico. También la inducción de la ovulación lo podemos utilizar para la estimulación ovárica controlada para el desarrollo de las técnicas, de las diferentes técnicas de reproducción asistida. Recordar que la infertilidad es una alteración muy frecuente que se presenta en 1 a 8, más o menos entre el 15 al 20% de la población de las parejas. Entonces, la inducción de ovulación hace parte de nuestro armamentario terapéutico. Y es importante conocer qué medicamentos vamos a utilizar. Pero más importante aún, entender de que esa inducción de la ovulación, el objetivo final es lograr un embarazo con un recién nacido vivo y sano. Ese es nuestro objetivo final. Y es importante entender que la disfunción ovulatoria se presenta como una de las causas más frecuentes de infertilidad, en la que el 40% de las mujeres que pertenecen a parejas con dificultad con infertilidad tienen una disfunción ovulatoria. Y estamos hablando que el 80% de esas disfunciones ovulatorias son secundarias al síndrome de ovario poliquístico. Importante recordar, ustedes ya en el transcurso del simposio, pues vamos a hablar repetitivamente del enfoque y el diagnóstico inicial de la pareja infértil, en la cual nosotros pues tenemos que evaluar primero, por supuesto, la función ovárica, la reserva y la ovulación, evaluar la permeabilidad de las trompas, evaluar las características anatómicas del útero y, por supuesto, evaluar las características de los espermatozoides en el hombre de la pareja. Con esto nosotros encontramos el 90% de las causas y nos vamos a centrar entonces en la función del ovario y la ovulación. Importante recordar factores, también lo vamos a hablar en el recurso de todo el simposio, los factores que pueden afectar la fertilidad, entre ellos importante la edad, el tiempo de infertilidad, las enfermedades transmisibles, situación laboral, deseo de la pareja, la obesidad, alcohol, fumadores, farmacodependencia y antecedentes de tanto del hombre como la mujer de vasectomía, ligadura torácica, menorrea prolongada, enfermedades de transmisión sexual, tienen que analizarse realizando una completa historia clínica. Importante la edad de la mujer para tomar las decisiones. Recuerden que con la edad baja la calidad y la reserva del ovario. Cuando nosotros vamos a estudiar la función ovárica, ya centrándonos sí en la inducción de la ovulación, recuerden que nosotros vamos a evaluar dos cosas importantes. Primero, cómo está la reserva del ovario, ¿sí? ¿Cómo está la ovulación? ¿Será que la paciente ovula? La reserva ovárica tenemos diferentes tipos de estudios. Se recomienda desde el monitoreo de la temperatura basal tradicionalmente hecho hasta los niveles de FSH en el día 3 del ciclo, contando como día 1 el día que llega el periodo. Los niveles de hormona antimuleriana, que es un reflejo directo de la reserva ovárica, y el seguimiento ecográfico o hacer la ecografía en los días de la fase folicular temprana, viendo los folículos antrales, nos van a hacer un reflejo importante de la reserva ovárica. Para evaluar la ovulación, simplemente una historia menstrual de una paciente que tenga ciclos regulares, un gran porcentaje de estas pacientes se considera que ovula. Podemos hacer un seguimiento ecográfico de esa ovulación y ahí vamos a incluir la inducción de la ovulación. Podemos medir en el ciclo 21-22, podemos evaluar en el día 21-22 del ciclo los niveles de progesterona sérica y es importante, por supuesto, descartar alteraciones o patologías que puedan afectar la ovulación, tales como la hiperprolactinemia y los trastornos tiroideos.
Es importante, antes también de la inducción de la ovulación, recordar que hay diferentes según la clasificación de disfunción ovulatoria de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener diferentes grupos, en el cual el grupo 2, que es la disfunción hipotalámica hipoficiaria, las pacientes normogonadotrópicas normoestrogénicas, que incluimos ahí las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, van a estar en un mayor porcentaje, en un 70 al 85%. También nos van a ayudar en algunas pacientes, entre estos grupos, sobre todo el grupo 1, la insuficiencia hipotalámica hipoficiaria, nos van a ayudar algunos inductores de la ovulación para su tratamiento, ¿sí? Y en pacientes que tienen antecedentes de hiperprolactinemia, en muchas ocasiones, a pesar de controlar la hiperprolactinemia, vamos a necesitar inducciones de la ovulación para lograr la ovulación en estas pacientes. Y el más importante de todos, el síndrome de ovario poliquístico, debemos nosotros tenerlo en claro. Ya vimos que entre 70 y 80% de nuestras pacientes que llevan a inducción de la ovulación es por diagnóstico de ovario poliquístico. Hay que descartar todas las otras alteraciones y ya irnos a inducción de la ovulación cuando estamos hablando de técnicas de baja complejidad. Se define como cumplir 2 de los 3 criterios de Rotterdam, que son oligoanovulación, el hiperandrogenismo clínico bioquímico y las imágenes ecográficas de ovarios poliquísticos. Vemos la diferencia pues entre un ovario normal y un ovario de características poliquísticas. Es importante también descartar otras enfermedades endocrinas, ¿sí?, que pueden estar reflejadas por signos de hiperandrogenismo clínico, como el hirsutismo, ganancia de peso anormal, la piel grasosa o acné, la poliuria polidicea y las irregularidades menstruales, que nos llevan a necesitar otros exámenes, por ejemplo, estudios de los niveles de andrógenos en pacientes que nosotros sospechemos hirsutismos idiopáticos o alteraciones adicionales a el síndrome de ovario poliquístico, la 17-hidroxiprogesterona para descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, ya hablamos de la TSH y la prolactina, y pacientes que tengan signos de resistencia a la insulina adicionales o tengan posibilidad de presentar diabetes, salen exámenes como curva de la glucosa o el test de OMA para evaluar la resistencia a la insulina. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta de que tenemos una pareja en la cual la ovulación no se está presentando, nosotros tenemos que conocer para después tener esas herramientas para ayudar a que esta pareja se embarace. Ya vimos que hay una evaluación integral inicial de la pareja, descartar otras alteraciones y ahora sí, encontramos que la pareja tiene un problema de la ovulación, tiene una no ovulación secundaria a un síndrome de ovario poliquístico y entonces pues vamos a utilizar medicamentos inductores de la ovulación para lograr el embarazo. Estos medicamentos inductores de la ovulación tienen vamos a tocar los que más utilizamos en baja complejidad, ya que pues también tenemos apoyos en alta complejidad de otro tipo de medicamentos, pero específicamente vamos a hablar en baja complejidad e inducción de la ovulación en síndrome de ovario poliquístico. Es importante entender que las pacientes que están incluidas en síndrome de ovario poliquístico y anovulación, la pérdida de peso y el ejercicio mejoran esos signos de hiperandrogenemia y resistencia a la insulina, ya que reduce la LH. Recordemos la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, que es un aumento de la amplitud y los picos de la LH, ¿sí?, una resistencia a la insulina y unas alteraciones en enzimas como la aromatasa, lo que nos conlleva a hiperandrogenemia. Esa resistencia a la insulina y hiperandrogenemia, con la pérdida de peso y el ejercicio, se restaura. Reducimos los niveles de LH, se restaura en muchas pacientes la fertilidad. Se considera que en pacientes con sobrepeso, con obesidad, con índice de masa corporal mayor de 30, una reducción entre el 5 y 10% del peso ya lleva a ovulación en estos pacientes. En un estudio en el cual las mujeres bajaron en promedio de 6 kilos, 12 de esas 13 pacientes ovularon. En otro estudio de 67 pacientes obesas anovulatorias que hicieron 6 meses de ejercicio y dieta y perdieron peso de un 10%, se encontró que el 89% de pacientes llegaron a ovulación espontánea y el 77% de las pacientes se embarazaron espontáneamente a los 6 meses. Entonces, dense cuenta que fuera de que nosotros vamos a ser inductores de la ovulación, basarnos en la pérdida de peso y el ejercicio es supremamente importante, porque nos va a ayudar a que la paciente responda mucho mejor y en muchas circunstancias, aunque sabemos que es muy difícil, no todas las pacientes se adhieren a la dieta, vamos a lograr embarazos con esta pérdida de peso y ejercicio. Los medicamentos que vamos a tocar son los SERMs,
o los estimulantes de receptores de estrógenos específicos. Entre ellos vamos a hablar directamente del citrato de clomifeno. Vamos a hablar de los inhibidores de la aromatasa, el letrozole, que es el más utilizado en nuestro medio. Vamos a hablar de las gonadotropinas, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de la metformina. Este son el grupo de inductores de la ovulación que vamos a utilizar con mayor frecuencia en baja complejidad. ¿Por qué? El citrato de clomifeno, empecemos con él, es el inductor de la ovulación aprobado por la FDA desde 1967. Es sintetizado en 1956 por Polo Poli. Se considera un agente no esteroide activo, derivado del trifeniletileno, y es la mezcla racémica de dos estereoisómeros, el citrato de enclomifeno y el citrato de suclomifeno. Es importante porque la estructura molecular es muy similar a la del estrógeno, ese es su secreto, y viene en presentaciones de tabletas de 50 miligramos, en el cual el 62% es el estereoisómero enclomifeno, que es el efecto antagónico, y es el que nos va a llevar a ese efecto que nosotros queremos, inductor de la ovulación. ¿Cómo funciona el citrato de clomifeno? El citrato de clomifeno ocupa los receptores estrogénicos intracelulares hipotalámicos. Entonces se reducen esos receptores, inhibe la reposición, ¿y qué pasa? El cerebro, como están bloqueados esos receptores, percibe un estado hipoestrogénico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa al persistir un estado hipoestrogénico? El cerebro aumenta la frecuencia de pulsos de GnRH, LH y FSH, lo que nos lleva a magnificar y recuperar los fenómenos normales en esos niveles y lo lleva a inducir la ovulación. Entonces, el citrato de clomifeno, digamos, engaña al cerebro, engaña la producción, engaña una percepción central de hipoestrogenismo para que se produzca FSH e induzca la ovulación en ese ovario. El citrato de clomifeno, entonces, en pacientes anovulatorios aumenta la amplitud de los pulsos, ¿sí? De FSH, GnRH y LH. Tiene un efecto directo sobre hipófisis y ovario. En hipófisis aumenta la estimulación de gonadotropinas independientes de GnRH y en el ovario aumenta los receptores de LH. En ausencia de estrógenos agonistas de ellos, y no afecta ni las suprarrenales ni la tiroides. Se administra, igual pues ahorita en la siguiente charla van a hablar es cómo se utiliza, cómo se realiza la inducción de la ovulación y hablar los resultados y cómo se hace una ecografía de seguimiento de la ovulación, lo vamos a hablar en la siguiente charla. Entonces, en el día 2, 3, se puede empezar entre el día 3, 4, 5, la administración del citrato de clomifeno, ¿sí? Se ha visto que mientras más temprano el inicio, más multiovulación puede presentarse. Se puede empezar de acuerdo al peso, por supuesto, dosis entre 50 miligramos. Recuerden que las tabletas vienen de una tabletica de 50, pues la tableta viene de 50 miligramos, podemos empezar con 50 miligramos y se da durante 5 días, entre el día 2, 3 o hasta el 5 del ciclo. Recuerden que el día del ciclo que llega a la menstruación es el día 1, entonces uno va contando 3 días después de que llegue el periodo. Y se considera que con el 50 miligramos, o sea, con una sola tableta, se logra el 50% de las pacientes que se van a embarazar. Con 100 miligramos, o sea, con 2 tabletas, se logra el 20% de los embarazos. La idea es aumentar máximo 150 miligramos día por 5 días, en lo cual se logra el 15% de los embarazos. Entonces, ¿de qué depende la dosis? Depende de muchos factores, entre ellos el peso de la paciente. En pacientes delgadas, con índice de masa corporal normal, la dosis de 50 miligramos es suficiente, pero cuando ya pacientes tenemos pacientes en sobrepeso, pacientes obesas, la dosis de empezar con 100 miligramos es lo más recomendable. Ya como máximo, como les dije, hasta 150 miligramos. El 80% de las pacientes ovulan y se embarazan el 40%. ¿Por qué si el 80% de las pacientes ovulan, solo se embarazan el 40%? Porque muchas veces el clomifeno tiene un efecto antagónico en los receptores de estrógeno en el endometrio y 1 de cada 7 pacientes puede presentar endometrios no muy bien proliferados que pueden impactar en una reducción de la tasa de embarazo. Y lo otro es que, pues, recuerden que en toda paciente que ovula se embaraza. Hay otros factores que pueden estar asociados y pueden reducir esa tasa de embarazo. En la tasa de embarazo por ciclo está del 20 a 25% y se presenta una tasa de embarazo múltiple de un 10%, con una tasa acumulativa en general entonces a 6 meses de embarazo del 40 al 45%. Las pacientes que se seleccionan, ya lo vimos, pacientes con ovulación, la causa más
frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Es importante descartar trastornos hipofisiarios, tiroideos, hiperprolactinemia y suprarrenales. Esta selección de pacientes se encasilla en todos los inductores de la ovulación también, que vamos a hablar más adelante. Es importante que cuando hagamos una ecografía no inducción de ovulación si vemos quistes foliculares, dado que no nos va a funcionar adecuadamente o pueden estar presentándose ya producción de progesterona precoz. Anamnesis y examen físico completo, un examen, una historia clínica completa. Importante descartar otros factores, entre ellos el factor masculino, y vemos que en los 3 primeros ciclos de tratamiento la máxima tasa de embarazos. La recomendación es utilizar máximo estos inductores de ovulación, incluyendo el citrato de clomifeno y el letrozole, que vamos a hablar más adelante, máximo durante 6 meses. ¿Qué efectos adversos tiene el citrato de clomifeno? Realmente son muy poco severos, son poco intensos y se ven poco frecuentemente o con poca frecuencia. Los síntomas vasomotores en un 10% son los más frecuentes, pero realmente son leves. Distensión abdominal, hipogástrica en un 5.5%, molestias mamarias en un 2%, náuseas y vómitos, síntomas visuales, cefalea y sequedad o pérdida de cabello muy poco frecuentemente. Hablando de la inhibidores de aromatasa, son un medicamento que utilizamos también con frecuencia, cada día más, con mayor frecuencia, como inductor de la ovulación. Los inhibidores de la aromatasa son hemoproteína, la aromatasa es una hemoproteína de citocromo P450, ¿sí? Agentes esteroides, hay 2 tipos, están los tipo 1, que es el fomestán y el semestán, y los tipo 2 no esteroideos, que es el letrozole y el anastrozole. Esta inhibidor de la aromatasa, recuerden que la aromatasa es la enzima que transforma los andrógenos en estrógenos, ¿sí? En las células de la granulosa. Entonces, esa aromatasa está presente en los ovarios, en el tejido adiposo, en la placenta, el cerebro, músculos, fibroblastos, osteoblastos, hígado y mama, por lo cual tiene un papel importante en todas estas funciones de transformación de progestágeno, de andrógenos a estrógenos. La absorción completa es oral. Y el secreto entonces del inhibidor de la aromatasa como inductor de la ovulación. Recuerden que el inhibidor de la aromatasa lo utilizan en tratamiento de neoplasias estrógeno dependientes y todo para bloquear los niveles estrogénicos. Pero nosotros tenemos que el inhibidor de la aromatasa, ¿qué hace? Recuerden que los andrógenos se transforman en las células de la granulosa por la aromatasa en estrógenos, ¿sí, no? Recuerden que el estrógeno metabólicamente activo, lo que más no utiliza, la mujer necesita es el estradiol. Entonces, al bloquear la aromatasa, no hay transformación de andrógenos a estrógenos, ¿sí? ¿Qué percibe entonces? Hay unos bajos niveles de estrógenos. ¿Y qué hace entonces la hipófisis? Producir en mayor amplitud de impulsos FSH, ¿sí? Como lo damos durante 5 días, pasa el efecto y y estimulación y aumento en la FSH lleva a que empiece a producir una estimulación en ese folículo para un aumento en el crecimiento folicular. Ya se compensa ese déficit de estradiol con la producción y entonces se empieza a estimular la ovulación, ¿sí? Los inhibidores de la aromatasa, entonces, como vemos inicialmente, en los primeros días aumenta la producción de andrógenos, aumenta el estímulo del receptor de FSH, pero se ve que aumenta la sensibilidad folicular al FSH, ¿sí? No bloquea los receptores de estrógenos y se da entonces máximo hasta el día 7, al cual se presenta, empieza a aumentar el estradiol, tiene una vida media de 45 horas y en muchas pacientes, cuando lo vamos a utilizar en inducción de la ovulación de baja complejidad o en asociación de estimulación ovárica controlada para fertilización in vitro, técnicas de alta complejidad, reduce la necesidad de aumentar la dosis de FSH. No tiene, a diferencia del citrato de clomifeno, efectos en el moco cervical o el endometrio. Tiene una tasa de ovulación monofolicular mucho más alta, con menos tasa de gemelares. Da una igual estimulación que el citrato de clomifeno. De verdad, hay muchísimos estudios comparando citrato de clomifeno con letrozole, depende de los grupos de investigación, muestran efectos similares en algunos estudios muestran
algunos efectos benéficos de la inhibidora de la aromatasa sobre el citrato de clomifeno, sobre todo en la menos tasa de gemelares, y en el efecto que no tiene, el efecto negativo que tiene el citrato de clomifeno sobre el endometrio, en el letrozol no se ve. Entonces, en pacientes resistentes al citrato de clomifeno, que es la primera elección en medicamentos orales inductores de la ovulación, el letrozol es una excelente alternativa en pacientes resistentes al citrato de clomifeno, ¿sí? Con menores niveles de estradiol y menos folículos desarrollados. ¿Qué resultados encontramos con el letrozol? Si no funciona el citrato de clomifeno, es una excelente alternativa, como les acabo de decir. El letrozol en tabletas de 2.5 miligramos, vamos a dar dosis de 2.5 hasta 7.5, y el anastrozol le viene en tableticas de 1 miligramo. Se empieza igual que el citrato de clomifeno entre el día 3 a 7 del ciclo, con tasas de ovulación similares, entre 70 y 88% al citrato de clomifeno, pero estadísticamente en estudios grandes se encuentra un mayor grosor endometrial, no se encuentran embarazos gemelares y vemos una tasa de embarazo similar entre un 20 a 27% por ciclo. Las gonadotropinas humanas son la FSH, la LH, son una opción terapéutica para inducción de la ovulación. Se encuentra que el 20 al 25% de pacientes que no responden al clomifeno, o las que no quedan en embarazo después de 6 meses de inducción de la ovulación oral con letrozol o citrato de clomifeno, o también seleccionarlas como primera elección de primera línea en algunos tipos de pacientes con síndrome ovario poliquístico. Se ha visto que pueden beneficiarse con gonadotropinas a bajas dosis. Hay diferentes preparados, como les dije, hay preparados de FSH, hay preparados que vienen FSH y LH, que es el HMG, y hay la HCG. Son glicoproteínas de cadena alfa y beta, ¿sí? Las que actualmente utilizamos son derivadas de tecnología de DNA recombinante en Hunter chino, o sea, una tecnología recombinante en la cual la FSH es idéntica a la FSH producida por la hipófisis humana, en el cual tenemos también pues la HMG, que contiene por cada preparado, viene diferentes preparados, pero el que utilizamos más para inducción de la ovulación viene con FSH y LH, a preparados de 75 unidades de cada una de las gonadotropinas. Tiene un bajo contenido de proteína no gonadotrópica y se utiliza de forma subcutánea. Anteriormente se podía utilizar también de forma intramuscular. La historia de la gonadotropina viene desde 1927, mucho antes de la síntesis del citrato de clomifeno, hasta en 1990, en que nosotros empezamos a utilizar el primer embarazo con HMG, o sea, la combinación FSH y LH, 1961. En el 84 empezaron a utilizarse los agonistas, verán en qué se hacen los agonistas que se utilizan los agonistas del LH en estos estímulos, y uso de FSH urinaria altamente purificada y gonadotropinas recombinantes ya a partir del año 1990. La FSH urinaria, entonces tenemos un componente que es el HMG que tiene FSH y LH, se remueve el componente LH y queda solamente FSH. Esto se realiza por cromatografía de inmunoafinidad, anticuerpos monoclonales anti-HCG reaccionan contra LH y se considera que esa FSH es altamente purificada para poderla utilizar de forma subcutánea. La FSH recombinante, que ya lo vimos, que es una técnica en la cual hay una igual secuencia de aminoácidos, una igual sitio de glucosilación, receptor de actividad biológica in vitro, se hace la purificación con inmunocromotomografía y tiene una vida media de 2 horas, con tiempo de eliminación de 17 horas, y viene diversos tipos de presentaciones. Viene en presentaciones de 75 unidades, 150, 450, 3600, depende del tipo de PENS y de la marca del laboratorio que lo produzca. Para utilización subcutánea. La LH recombinante puede venir sola también, o como lo dijimos en la HMG unida con la FSH. Entonces, en este LH recombinante se ha visto en muchos protocolos de estimulación, nos puede ayudar a mejorar el desarrollo folicular normal y la esteroigénesis, mejorar la luteinidad y la ovulación de respuesta al HCG. Se utiliza en pacientes, como lo vimos en grupo 1 de hipogonadismo hipogonadotrópico de disfunción ovárica, en la cual
suplimos la LH y la FSH de la paciente. La dosis de inducción de la ovulación promedio es entre 50 y 75 unidades, ¿sí? Y se combina con FSRH recombinante y nos da un efecto similar a la HMG. Iguales características que la LH natural, vimos que la tecnología recombinante nos permite que sean bioidénticas. También utilizamos la HCG o gonadotropina coriónica, ¿sí? Puede ser urinaria recombinante, que se sintetiza inicialmente de orina de mujeres embarazadas. Y esta gonadotropina coriónica la utilizamos para simular el pico de la LH que lleva al disparo ovulatorio. Recuérdense que empieza inicialmente a crecer el folículo, ¿sí o no? Empieza a producirse altos niveles de estrógeno y cuando estos niveles de estrógeno pasan 100, 200 picogramos, estimula el pico del LH y ese lleva al disparo ovulatorio. Entonces nosotros hacemos ese seguimiento, lo vamos a ver más adelante en el protocolo de estimulación y cuando tenemos ya un folículo de un determinado tamaño, 18 milímetros, 20 milímetros, le colocamos la HCG para programar la maduración folicular y el disparo ovulatorio. O sea, nosotros programamos en estas pacientes, la podemos programar el momento de la ovulación cuando nosotros queremos sincronizar adecuadamente tanto en inducción de la ovulación y programar el coito, como en técnicas de reproducción asistida para programar la ovulación y la inseminación o la captación de óvulos cuando estemos en técnicas de alta complejidad. Esto produce entonces la gonadotropina, luteinización de células de granulosa y soporte, y la presentación viene en forma recombinante en dosis de 250 o en ampollas de 5.000 y 10.000 unidades de HCG en la presentación urinaria. La metformina, ya para terminar, realmente no se considera como un inductor de ovulación, pero su efecto sensibilizador de la insulina, sí, con el efecto de reducción de la insulina en ayunas plasmática, del péptido C y de moléculas similares a la proinsulina, se ve que aumenta la utilización periférica de glucosa y disminuye la producción de glucosa hepática. Este efecto en conjunto, ¿sí?, se ha visto que puede tener en pacientes con síndrome de ovario poliquístico un efecto estimulador de la ovulación versus pacientes con el placebo, pero mucho menor que las opciones que las otras opciones o medicamentos como el letrozol y el clomifeno. Razón por la cual en muchos pacientes con resistencia a la insulina, utilizar metformina nos ayuda notablemente en una mejor respuesta tanto del clomifeno como el letrozol. Entonces, en pacientes que ustedes detecten síndrome de ovario poliquístico, de diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y tengan síntomas de resistencia a la insulina, adicionenle metformina porque van a tener unas mayores tasas de embarazo, sumado de dieta, sumado al ejercicio, el esquema con citrato de clomifeno o letrozole, y la metformina adicionalmente nos va a dar un excelente resultado. Se recomienda dosis de 1.500 a 2.500 miligramos según la paciente. El problema es pues ya dosis más altas de 1.500 ya los efectos gastrointestinales en algunas pacientes pueden ser marcados, y también lo podemos utilizar en técnicas en estimulación ovárica controlada y técnicas de reproducción asistida para reducir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Como ustedes lo pueden ver entonces, realmente la inducción de la ovulación es una alternativa excelente. Conocer los inductores de la ovulación es una alternativa, tenemos que conocerlos para saber cómo los vamos a utilizar y qué pacientes individualizar de acuerdo al inductor que nosotros queremos. Se ha encontrado que no hay un mayor riesgo de malformaciones genéticas o cromosómicas en pacientes con inducción de ovulación versus un embarazo natural. Se ha visto que no hay cambios en el riesgo de cáncer de ovario invasivo en mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida, y es importante que estas técnicas o estos inductores, no hay relación entre el tratamiento de fertilidad con inductores, cáncer de mama, endometrio, colon o cervix, melanoma maligno o linfoma de Hodgkin. Es importante tener estas consideraciones porque hay muchos pensamientos que pueden tener efectos negativos. Máximo 6 meses, hidrato de clomifeno, letrozole o gonadotropinas en inducción de la ovulación, y si no, sí pasar a técnicas de reproducción asistida de mayor complejidad de acuerdo al caso clínico de la paciente. Importante en el éxito terapéutico, para resumir, consultar a tiempo en las parejas, hacer el diagnóstico adecuado, en el caso de la inducción de la ovulación, definir cuál es la causa de la anovulación, y con eso vamos a tener una orientación apropiada y vamos a llegar al éxito terapéutico de lograr un bebé en casa, un bebé sano en casa. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad todos estos conceptos
y estamos atentos a todas sus dudas e inquietudes.